¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. Hoy sin Maite Sarasola, que no nos va a estar acompañando, pero que ya va a estar seguramente el próximo lunes con nosotros, pero aquí al firme con una cantidad de cosas que están pasando en el mundo, particularmente durante la semana anterior con algunos episodios que han marcado, por lo menos a nivel informativo e internacional, la semana. Uno de los acontecimientos tuvo que ver con la entrevista brindada por el presidente argentino Javier Milei al periodista Andrés Oppenheimer de la CNN, que generó una crisis diplomática con los gobiernos de Colombia y de México a partir de algunas apreciaciones bastante duras que hizo el presidente argentino sobre los mandatarios de esos países. Pero además la reaparición de Estado Islámico con un golpe, con un atentado en Moscú que ha dejado más de 140 muertos, ha abierto una serie de especulaciones y conspiraciones que son las que están por estas horas marcando un poco el ritmo de lo que está pasando en la política internacional rusa, además, por supuesto, de su guerra con Ucrania. De todo eso vamos a estar hablando hoy aquí en esta edición de Sin Fronteras. Las declaraciones del presidente argentino Javier Milei en esa entrevista con la cadena estadounidense CNN generó muchísima polémica, pero además una crisis diplomática, luego de haber tildado de terrorista asesino al presidente colombiano Gustavo Petro y de ignorante al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pues hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Bien, allí teníamos las palabras, algunas de las palabras vertidas por Javier Milei en esa entrevista. Esto trajo como consecuencia inmediata la expulsión de diplomáticos argentinos por parte del gobierno de Bogotá. En un comunicado, la Cancillería hace referencia que no es la primera vez que el señor Milei ofende al presidente colombiano Gustavo Petro, afectando las históricas relaciones entre ambos países. Sin embargo, le han tratado de quitar hierro, como dicen los españoles. En la pasada jornada, ambas cancillerías emitieron un comunicado conjunto en el que resaltan las conversaciones para afianzar esas históricas relaciones diplomáticas y comunican que ambos gobiernos dieron pasos concretos para poder salvar esta situación de la mejor manera posible y afianzar la relación entre los países. Por eso hemos convocado, para conocer un poquito más de todo esto, al politólogo y máster en comunicación política y asesor político colombiano, Manuel Jaimes, a quien le damos la bienvenida aquí en Sin Fronteras. Buenas noches, Manuel, un gusto tenerlo con nosotros. Hola, buenas noches. Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se puede definir esto que sucedió, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se produce un confrontamiento retórico entre ambos presidentes, que hay insultos hacia el presidente colombiano en una relación que ha sido tensa desde el comienzo, da la impresión? Sí, tú lo has dicho, una relación intensa desde el comienzo, bastante tensa, que tiene que ver quizás con la necesidad de afianzar el personaje político que han montado y principalmente el personaje político que construyó Javier Milei. Este tipo de declaraciones, entonces, quizás tienen la intención de dirigirse al público objetivo en Argentina, a sus bases, ¿no? Y esto entra dentro de esa estrategia de la crispación calculada. Y hay un juego de categorías hoy de izquierda y derecha, ahí se monta Milei y tiene que defender este personaje, ¿no? Por eso lo que se ha mencionado no es la primera vez que ocurre. Y recuerdo que ahora en enero de este año también fue preguntado a Javier Milei, le preguntaron por el presidente Gustavo Petro y no titubeó en decir comunista asesino. Y esto quizás no se mide el impacto que pueda tener en las relaciones internacionales, en las relaciones diplomáticas, pero esto fortalece a esa votante, esa bolsa de votantes más extremo que él necesita seguir afianzando para las reformas que tiene en su agenda, ¿no? Digamos que los dos han entrado un poco en este juego. Gustavo Petro también antes de las elecciones pues ya hablaba de que Argentina iba a debatir entre esperanza o barbarie, ¿no? Y juegan hacia el exterior
pero buscando impactar a su base de votantes dentro de su país. Manuel, precisamente y a propósito de esto que tú dices, ¿cómo ha impactado esta declaración de Milei en el ámbito político colombiano, especialmente por la derecha, y en la opinión pública en general? ¿Cómo se ha tomado toda esta confrontación en Colombia? Yo creo que Colombia al interior no ha sido tan relevante, digamos, ocupa en algún momento ciertos titulares y ciertos espacios informativos, pero la agenda del país y las necesidades y los desafíos a los que se enfrenta el país y a los que se enfrenta el gobierno de Gustavo Petro pasan por encima de esta disputa retórica, ¿no? Claro, la derecha lo va a aprovechar, va a hablar de que no existe o existe mejor improvisación en cómo se manejan las relaciones internacionales, pero pues digamos es una línea retórica que la derecha en general, transnacional por decirlo de alguna manera, está explotando, ¿no? Eso de la crispación. Recordemos que cuando gana Javier Milei en Argentina, el presidente Gustavo Petro dice que ganó la extrema derecha en Argentina, que es la decisión de una sociedad que es triste para América Latina. Y le responde Nayib Bukele, dígalo ahora sin llorar, dilo ahora sin llorar, ¿no? Y esa es una línea retórica en la que se han montado la crispación, hablan de la no polarización, cuando lo que han buscado es la polarización y el juego de las categorías, ¿no? Ellos y una extrema derecha que se ha autodenominado defensores de la libertad y de lo libertario, ¿no? Y por eso acusan a todos los demás como algo que reprime y algo que agrede la sociedad. En el plano interno, doméstico, en Colombia no ha tenido el impacto que igual se esperaba, ¿no? Repito, hay muchos desafíos en el país, desafíos que tiene que enfrentar el gobierno de Gustavo Petro, que hacen que esas declaraciones en relaciones internacionales pasen a un segundo plano, ¿no? De hecho, la Cancillería tiene otros desafíos que tienen que ver con la misma licitación y contrato para la elaboración de pasaportes. Entonces, que eso suele ser más importante. Manuel, inmediatamente de pronunciadas las palabras de Milei, hubo una expulsión de diplomáticos argentinos, se llamó a consultas al embajador en Buenos Aires. Sin embargo, inmediatamente la Cancillería argentina, Diana Mondino, trató de relativizar las declaraciones de Milei y de alguna manera también la medida adoptada por Colombia. Incluso México se mantuvo un poquito más al margen en tomar medidas. Bueno, ¿por qué crees que Colombia y Argentina rápidamente a nivel diplomático trataron, como yo decía al comienzo, de quitarle hierro o por lo menos de suavizar un poco esta situación? Porque obviamente son dos países fundamentales en la estructura de la región y de América del Sur, ¿verdad? Por lo menos en sus relaciones. Sí, yo creo que porque se entiende que hoy la política, nos acercamos cada vez más a la show política, ¿no? Dejamos de hablar de temas políticos importantes de una manera seria y lo que buscamos es el escándalo, el impacto, ¿no? El impacto mediático y la generación de escándalo. Y creo que las relaciones internacionales, la diplomacia en general, una de las, si no, las profesiones más antiguas y más respetadas, en donde los países incluso pueden estar en conflictos bélicos, pero la diplomacia nunca se detiene, ¿no? La diplomacia entiende que esto no es más que juego retórico de cara a personajes políticos y de cara a lo que hoy está demandando la política, cosa que debería hacernos reflexionar en hasta dónde la política, estamos en una política altamente mediatizada, que esto no sería malo, pero que lo grave aquí es la show política. Entonces tenemos personajes que entran a las instituciones, que ganan el favor del electorado sencillamente a partir de la generación constante de escándalos y que no tienen que hablar en ningún momento de política, que hablan de categorías políticas, en este caso izquierda-derecha, o que hablan de categorías morales, pero nunca se va a explicar lo que es la institucionalidad, lo que son las propuestas reales. Eso creo que es lo que nos debe preocupar y creo que la diplomacia, las cancillerías y las relaciones internacionales pues saben muy bien que una cosa es de cara a la galería, el impacto mediático, y otra cosa es lo que la realidad
en las relaciones históricas entre estos dos países, tiene que ocurrir. Sí, de hecho la canciller Diana Mondino, cuando se produjo todo este episodio, dijo que eran opiniones de presidentes que para nada tenían que afectar las relaciones entre los países. Hablabas recién, y me quiero detener un poco en esto también, Manuel, de los desafíos que tiene el presidente Petro. Uno de ellos, y parece que es el que le está costando bastante, es el tan mentado tema de la paz con los grupos armados. Está en suspenso la situación con el Ejército de Liberación Nacional. Hace unos días se produjo una ruptura con el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC. Hace pocas horas también hubo otro anuncio de que un grupo de excindidos de la FARC también ingresarían al mundo de las armas. Es decir, ¿en qué situación podemos ubicar hoy esa apuesta de Petro, que era una de las principales al comienzo de su mandato, que era pacificar al país? Creo que todo esfuerzo que se pueda hacer por alcanzar la paz es válido, es necesario y debe ser respaldado. Sin embargo, para entender hoy la dificultad de alcanzar acuerdos de paz con estos actores, tiene que ver, o para entenderlo tendríamos que echar la mirada atrás y ver lo que no hizo el uribismo o lo que hizo, mejor, para sabotear e incumplir el acuerdo de paz que en su momento logró Juan Manuel Santos con las FARC-EP. Esto deteriora la confianza, si bien desde entonces ese primer frente de mordisco y otros no acogieron el proceso, no se acogieron al proceso de paz. Digamos que la implementación exitosa por parte del gobierno anterior hubiese permitido allanar más el camino o avanzar en ese proceso de alcanzar la paz. Ahora bien, los actores armados que llegan a un proceso de negociación o a una mesa de negociación o de diálogo no necesariamente buscan en realidad alcanzar un acuerdo. Muchas de las ocasiones, hay que decir que estos grupos, algunos tienen intereses políticos más claros, otros están en una burbuja de realidad completamente diferente a lo que nosotros percibimos, y otros pues tienen intereses económicos, etc. Pueden llegar a la mesa de negociación con el objetivo de ganar tiempo, de tomar contacto, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento las FARC prefirió que ganara la presidencia Andrés Pastrana en lugar de Horacio Serpa. Y lo prefirió porque dijo que con Horacio Serpa, un personaje político de extracción humilde, no iba a lograr la paz. Ellos necesitaban negociar con el establishment y por eso necesitaban que estuviera Andrés Pastrana, que era un hombre de la burguesía tradicional, de la política tradicional. Creo que, repito, todo esfuerzo es poco. Debemos saludarlo y debemos apoyarlo. Y creo que hoy Petro ha logrado entender que no es visible o palpable esa voluntad de paz por parte de esos grupos y que no puede, y que por lo tanto la negociación pasa por no detener las acciones militares. Y esto es un aprendizaje que quedó del proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC. ¿Por qué? Porque el cese al fuego bilateral o las treguas lo que hacen es retrasar o esconder la voluntad real de paz. Daña la agenda, después alguien viola, porque hay señores de la guerra que se lucran, viven muy bien a partir de la guerra, pues sabotean un cese bilateral y esto destruye confianza. Así que no se avanza sobre los temas elementales a negociar, sino se quedan en la forma. Creo que por eso Petro ha tomado la decisión de decir, bueno, aquellos que se están comprometiendo, que hablan de cese bilateral, etcétera, o los cumplen, pero a la vez el ejército tiene que cumplir su deber constitucional y a tener presencia en los territorios, ¿no? Sí, Manuel, ahora que comentabas, recuerdo que aquel fue antes que incluso el acuerdo que logró Santos, un gran primer intento con Tiro Fijo Marulanda en vida todavía, ¿no? Con la plana mayor del Comité Central de las FARC en aquel momento, Raúl Reyes, y recuerdo que Pastrana tuvo aquel episodio donde no compareció después Tiro Fijo y quedó todo en un suspenso hasta que después se logró ese acuerdo con Juan Manuel Santos. Pero además de los temas
vinculados a la guerra o a los conflictos armados dentro de Colombia. ¿Cuáles son otros temas que hoy, digamos, están como prioritarios dentro de la agenda del propio Gustavo Petro? Tenemos por allí una situación con la Fiscalía que no termina de dilucidarse. Sabemos que hay otras realidades propias de Colombia como de cualquier país que tienen que ver con lo social, económico. Quitando de lado, bueno, el tema de los grupos armados, ¿qué otras preocupaciones tiene hoy el presidente Petro? Mira, afortunadamente el tema de la fiscalía logró solucionarse, ya hay nueva fiscal y esto lo que pasa es que ahora se le está exigiendo pues los cambios que se requieren en la fiscalía. Hubo tensión, un momento tenso alrededor de esa elección de fiscal, de la fiscal, porque eran una terna compuesta de 3 mujeres muy capacitadas, y hubo tensión que aprovechó la derecha para decir que lo que buscaba Gustavo Petro era socavar la institucionalidad, ¿no? Pero en realidad era la población, una parte de la población, exigiendo que la Corte tomara la decisión pronto. Y mira que la Corte no tardó tanto como quizás algunos esperaban, ¿no? Que era mantener a la fiscal del uribismo allí. Y esto lógicamente no era nada bueno para la salud democrática del país. Hoy afortunadamente hay una nueva fiscal, hay que darle tiempo a que entiendas, haga el empalme y pueda ejecutar. Pero otros temas que son importantes tienen que ver con quizás la cohesión del gabinete y la estabilidad del gabinete del presidente. Hemos visto que en algún momento, por ser consecuente con la idea de un gran pacto de Estado para el cambio en el país, se entregaron cuotas burocráticas o se le entregaron carteras ministeriales a ciertos partidos con el objetivo de que estos respaldaran luego esas reformas que tenían que pasar en el legislativo para hacer esos cambios estructurales, cosa que los partidos tradicionales no hicieron. Y esto llevó a cambios. Este es otro desafío. Petro ha hecho nuevos movimientos. Esperamos que estos movimientos, lo que queda, casi 2 años, menos de 2 años de gobierno, tiene en efecto que gobernar. Lo que se encontró anteriormente fue problemas para la ejecución presupuestal, palos en la rueda, también por una burocracia conformada pues, por gobiernos de un tinte político contrario muchos años atrás y que están en las instituciones, ¿no? Manuel, y hoy, sí, termina ese concepto, por favor. Hoy Gustavo Petro hizo un nuevo lanzamiento político hace poco y habló de la constituyente, ¿no? Y la constituyente quizás algunos pusieron aquí un problema, dijeron, él quiere hacer una constituyente por conmoción interior para perpetuarse en el poder. Petro quizás lo hace para retomar la agenda social y para poner los temas políticos del cambio nuevamente en la agenda pública. Manuel, decíamos que bueno, todo esto tiene que ver con la política interna de Colombia. En el próximo bloque nos vamos a meter en aspectos más regionales de lo que ha dejado esto y de la región en general. ¿Qué peso tiene lo regional en Colombia? Mejor dicho, hacia adentro de Colombia, ¿qué importancia se le da a lo regional? Teniendo en cuenta que Colombia hoy es un actor fundamental por su volumen, por su población, por su PBI, por la incidencia que tiene en el continente, bueno, ¿qué pasa hacia adentro? ¿Se valora eso o simplemente se lo pasa por alto dentro del país? Bien, se valora. En efecto, Colombia siempre ha sido un actor importante en la región, pero aquí hay que ver cómo lo valora la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada, ¿no? Petro ha hecho esfuerzos para reactivar ese bloque de integración latinoamericana, pero sin embargo esto no es reflejado en los grandes medios de comunicación en el país, ¿no? Salvo la participación igual en grandes eventos internacionales. Esto se valora, pero quizás no lo suficiente porque la agenda doméstica es la que tiene todos los días presionando al gobierno del presidente Gustavo Petro. Queda claro, Manuel Jaimes, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, ponernos un poquito al tanto de cómo se está viendo desde allí, desde Colombia, toda esta situación. Bueno, será hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.
Gracias a ti y a todos. Que pases muy bien. Era Manuel Jaimes, politólogo, máster en comunicación política y asesor político. En el próximo bloque nos vamos a meter ya de lleno con Álvaro Padrón para ver qué impacto ha tenido esto a nivel regional. Bien, y como en cada programa, nos tomamos este tiempo para conectar con diferentes temas y darles una mirada regional y global con nuestro analista Álvaro Padrón. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas cosas para hoy, Sí, ha pasado de todo. está picado. En el programa anterior, ¿te acordás? Hablábamos de los 100 días del gobierno de Javier Milei sin pensar que se iba a desatar todo esto apenas una semana después, con este conflicto, si se le puede llamar así, que se ha generado a nivel internacional a partir de estas declaraciones de Milei, polémicas como tantas, pero que, bueno, tuvieron un impacto. ¿Cómo podemos leer esta situación en clave regional? Y yo pensaba, mientras veía todo este lío, en lo que hemos hablado acá, cuánto pesa, ¿no?, en el intento de retomar un camino de unidad continental con este clima bastante difícil. Es verdad, son dos cosas, ¿no? Primero, reflexionar sobre el episodio en sí y después ver el impacto, que las dos cosas además me parece que se retroalimentan. Recién escuchando a Manuel me parece muy adecuado esto de también incorporar, aunque sea un episodio de política internacional, el impacto en la agenda doméstica, ¿no? El interés de hablarle a la tribuna, decimos acá en Uruguay, ¿no? De que los tuyos te aplaudan. Y hay algo de eso porque, en mi opinión, para leer este episodio lo tenemos que asociar a un estilo y a una estrategia. El estilo es el del escándalo, el de la provocación, algo que ya vimos en otros personajes similares a Milei, ¿no? Trump, Bolsonaro, tienen esta práctica y entre ellos aprenden y se copian. Entonces, insultar, mentir, amenazar, parecen que pasa a ser un estilo. Una forma de hacer política nos puede sorprender, puede no gustarnos, pero está siendo una forma cada vez más habitual de hacer política. Pero creo que después está la estrategia, ¿no? Y la estrategia para mí claramente tiene que ver con esto que decía Manuel, más hacia el mercado interno, en este caso para la interna de Argentina, que es distracción, cortina de humo. Intentar que aparezcan otros temas que desplazan algunos que son casi imposibles de esconder, de barrer bajo la alfombra, ¿no? Distraer ¿qué? En este caso, la profundidad y el impacto de las políticas nacionales, de las medidas que se están tomando al interior de Argentina, ¿no? Uno cada vez se convence más de que lo que se está haciendo es un gigantesco ajuste, es un robo a la gente. O sea, recuerdo que en el programa pasado, cuando hacíamos este repaso de los 100 días, había mucho dato, ¿no?, sobre esto y mucha información. En estos días apareció una que me impresiona mucho, ¿no? Quienes tienen salarios y jubilaciones más bajos acaban de pasar por debajo de la línea de pobreza, por debajo de la canasta básica. Es decir, no quienes tienen trabajo precario o están desempleados, quienes tienen trabajo y jubilación, es decir, en términos de la economía formal, ya están en la pobreza. Y por eso una cifra que se está evaluando es que se pueda llegar en poco tiempo al 70% de la población argentina en la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo se tapa eso? Bueno, yo creo que es inevitable, no se puede tapar, pero con este tipo de conflictos se arma un poco de escándalo y de alguna manera funciona la idea de correr el foco, ¿no? De generar distracción. Lo vamos a ver mucho eso, porque esto también, repito, fue una práctica de personajes como Trump y Bolsonaro, pero Milei lo está desarrollando a un nivel distinto, con una frecuencia, entre otras cosas, proporcional a la motosierra que está aplicando en Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que es un recurso que le está sirviendo, tiene un límite, y parece que Petro, que no es la primera vez, lo que dice Manuel es muy importante. Milei insultó en varias oportunidades. Porque no hay que decirlo de otra manera, es un insulto, o sea, le dijo asesino, decirle comunista no me parece un insulto, en la cabeza de Milei lo es, pero esa forma
que está tan alejada de las relaciones internacionales, de lo que hace normalmente un representante de un país entero. No se trata de un personaje cualquiera, es el presidente de un país. Eso lo hizo varias veces. Creo que esta vez Petro quiso poner un límite, ¿no? Probablemente también por lo que decía Manuel, de dar una señal hacia adentro, pero creo que en este caso tiene más que ver con la región, porque si vos te fijás, se suma a otros que fueron insultados y que empiezan a generar esa idea de decirle no, hasta ahí no. Entonces, AMLO se lo tomó con otra... Sí, tomó una distancia. Están elecciones, además. Están elecciones. Y creo que ahí el mercado interno, ni que hablar, primero más distancia, y yo creo que fue una forma también de ignorarlo, ¿no? Es otra manera de reaccionar. Entonces, me importa mucho agregar esto que preguntabas de cuál es el impacto en la región, ¿no? Porque en realidad elegir a Colombia, lo de México, ya insultó a Lula también, ¿no? ¿Se acuerdan? Y hasta el día de hoy no ha habido una reunión bilateral ni un encuentro entre ellos. Pero en el caso de Colombia es muy interesante, porque lo decías en la última pregunta, ¿no? Colombia es un país que ha crecido mucho en importancia, no es tan relevante para el Cono Sur, pero cada vez más mencionamos cosas de Colombia aquí en la región. Ellos están como mucho más ubicados en la lógica andina, ¿no? Pero para nosotros ha empezado a tener importancia y está en este momento a punto de desplazar a Argentina como la segunda potencia de América del Sur. Lo hemos hablado varias veces. Sí, entonces no lo eligió de casualidad y claramente eligió a Petro como personaje para confrontar. Pero ¿por qué insisto en que el impacto de la región quizás es lo que más importa, ¿no? Y donde no es gratis? Está claro que así ayuda muy poco a construir unidad. Este ejercicio que está haciendo América del Sur de volver a recuperar un nivel de cooperación, de integración, de tener una posición común en algunos foros internacionales, se hace muy difícil con actitudes así. Uno se pone a imaginar la próxima cumbre y es más pesimista que optimista, ¿no? En este momento le toca al presidente chileno, Gabriel Boric, convocar al segundo retiro y lo debe estar pensando mucho porque el primer retiro fue con todos los candidatos, con todos los presidentes, las y los presidentes, no faltó nadie y por lo tanto se cortó una racha de 9 años sin reuniones. Uno lo piensa ahora y dice, irán todos, hay condiciones, en este clima. Entonces, yo lo decía, creo que en el programa pasado, uno de los problemas de este gobierno argentino y de Milei en particular es que tiene mucho potencial de daño. De daño para su sociedad, y eso ya está siendo evidente, pero también de daño en ese esfuerzo de construcción de unidad. Y ahí aparece, me parece, el factor Mondino. Eso te iba a preguntar, porque cada vez que Milei ha salido con alguna expresión de este tipo o ha dicho algo polémico, Mondino ha salido detrás como tratando de, bueno, relativizar, apaciguar, poner paños fríos, que quizá no es tanto, lo hizo ahora, de hecho dijo, bueno, son opiniones de los presidentes que tienen en sí una posición muy encontrada, pero eso no compromete a los países. Está lidiando con una situación muy compleja, Diana Mondino, más allá de que está alineada con Milei, sabe que hay un límite también, sobre todo a ese nivel. Exacto, que está ella. Que no es gratis, ¿no? Sí, no hay 2 sin 3. Ella ya lo hizo 3 veces, lo hizo con el Papa, en donde claramente la marcha atrás fue evidente del presidente, o sea, ahí no hubo nada de diplomacia ni de interpretaciones intermedias, tuvo que él que ir a pedir casi disculpas y ir al lugar donde está el ofendido y no al revés, entonces... Lo primero que le dijo fue te cortaste el pelo, ¿no? Sí, lo ninguneó bastante. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con que ahí sí la agenda es muy argentina, porque el Papa es argentino, en fin, pero es un episodio en donde hubo digamos, una actitud de ese estilo, de insulto, de agravio, y después se tuvo que desdecir. Pasó con Brasil, no ha hecho él todavía ese gesto, pero claramente lo hizo la Cancillería argentina, incluso teniendo una visita a Brasil, haciendo todo un planteo de la importancia de la relación, y lo está haciendo ahora. Tengo la suerte de ser amigo personal del embajador colombiano en Argentina, que hace 3 meses que no está en Argentina. Por eso digo que esto viene bastante de atrás. Fue convocado en consulta 3 veces y hace 3 meses que no pisa Buenos Aires, siendo el embajador colombiano en Argentina. En el comunicado que salió anoche ya se manifiesta el hecho de que se lo va a enviar de vuelta en este intento de recuperar
un poco la relación. Estamos a pocas horas de que esto ocurra, así que, y seguramente vamos a poder tener a Camilo Romero en breve aquí en el programa. Entonces, pero la pregunta es cuánto aguanta una política internacional esa permanente sensación de palo y diplomacia, ¿no? No se sostiene así, o sea, va a dejar de ser creíble y por lo tanto luego va a terminar generando un desgaste. Pero ahí ¿qué pesa, Jano, mucho? Que nadie quiere dejar la idea de que hace lo que quiere y que por lo tanto, pero mirarlo de esta manera, más que ofenderse hay que tener cabeza fría, porque si funciona la provocación, entonces logra un objetivo, que es que cada vez sea más difícil que haya reuniones, que haya acuerdos, y ese puede ser un objetivo también, el dinamitar la relación en la región y empezar a transformar su protagonismo en un protagonismo, digamos, en solitario, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Entonces, no tengo duda que hay varios en la región que tendrían muchas ganas de mandarlo al diablo, pero que empiezan a decir, no le juguemos ese juego y hagamos que al final tenga que venir a las reuniones, tenga que venir a las discusiones y no funcione como un lobo solitario que al final no tiene que discutir en ningún organismo, en ningún espacio y que puede hacer este tipo de destrato. Entonces, ese equilibrio lo vamos a empezar a ver dentro de poco, hace demasiado poco que está en el gobierno, y yo creo que una cosa son las relaciones bilaterales y otras cosas son cuando empiecen a haber convocatorias de reuniones como las del Mercosur, como las de Sudamérica, como las de la CELAC, u otras más grandes, así que hay mucha tela por cortar. Ahí se van a ver los pingos, como se dice popularmente. Sí. ¿Qué otros conflictos o potenciales conflictos amenazan a complicar el clima de la región, además de los dichos de Milei, que ya los conocemos? Hay varios, ¿no? Está otra vez entrando en una zona turbulenta la región. Tuvimos un periodo de cierta tranquilidad, incluso de elecciones que generaban estabilidad democrática, y, en fin. Argentina, en primer lugar, yo creo que es repito, es la pata más peligrosa y potencialmente la que puede hacer más daño. El factor Venezuela. El tema Venezuela. El tema Venezuela nos va a acompañar todo el año. Hay que ver si logran salir de esta locura en donde se han metido y recuperar un poco de credibilidad internacional. Es muy probable que terminen aceptando la inscripción de la última candidata, porque ya es impresentable que no ocurra. Pero va a seguir usándose como un elemento de división en la región, de polémica, incluso en las elecciones nacionales, sí, claro, que es lo que más funciona, ¿no? Traer a Venezuela como un factor para influir en las elecciones nacionales. Una cosa penosa porque lo que menos ayuda es a resolver los problemas en Venezuela, pero se termina llenando la boca del término Venezuela como si importara, y en realidad les importa muy poco. Porque... Y si metemos más conflictos externos dentro de la elección, tenemos para hacer una campaña bárbara, por ¿no? eso, porque por hay eso. unos cuantos. Pero te agrego un Perú por lo que acaba de ocurrir, ¿no? Sí, claro. Ya era inestable la presidencia y la estabilidad democrática, ahora con este episodio vinculado a una eventual corrupción y cómo se dio todo el proceso, hay que esperar. Te voy a nombrar dos casos que no son de Sudamérica, pero que me parece que influyen, en la elección en México, sin duda, y la situación de Cuba, ¿no? Que Cuba es una referencia, una cuestión histórica para el continente, que también divide aguas y que creo que la coyuntura actual muy compleja en Cuba también va a generar de alguna manera reacciones en la región. Así que yo diría que en todo caso lo que hay que cuidar es la oportunidad de volver a tener una región que pese en un mundo en transición, en un mundo en disputa, en un mundo que, como dice el secretario general de Naciones Unidas, está entrando en la era del caos, y esa cumbre que se organiza en septiembre, la cumbre del futuro en Naciones Unidas, nos tiene que encontrar con algunos niveles de consenso como para que una región periférica pueda patear el tablero y discutir, entre otras cosas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quizá proponer que entre México y Brasil, y eso podría generar niveles de consenso en la región, o la reformulación de los organismos financieros internacionales que fueron hechos para el norte y que tarde o temprano deberían tener una mirada más amplia, y si vamos separados eso no lo vamos a lograr, así que hay que tratar, aún con momentos como este,
lograr niveles de algún tipo de consenso para ir a esos foros. Y hay que ver qué impacto regional va a tener la situación de Ecuador, que volvió a recrudecer este fin de semana y parecen no encontrarle la vuelta, ¿no? Y recordemos que ahí hay un presidente de un mandato muy corto, ¿no? Sí, que le queda poco tiempo Sí. desde ese punto de vista constitucional, a pesar de que todo hace pensar de que se va a postular. Hay que para ver las cómo le va, próximas. pero digamos, ahí también hay inestabilidad. Hay una inestabilidad. Desde Uruguay, Álvaro, ¿podemos aprender algo de este episodio teniendo en cuenta la cercanía con Argentina? Es decir, ¿qué recaudos deberíamos tomar desde Uruguay para no entrar en ese tipo de situaciones y no quedar en el medio tampoco, ¿no? Está bien eso, sí. Aprender primero de no subirnos a cualquier carro, ¿no? Ya nos pasó con Bolsonaro, de que en un momento hubo una cierta fantasía de que podía funcionar a favor de intereses de Uruguay. Me acuerdo de la época de la flexibilización del Mercosur. Con Milei puede pasar lo mismo, ¿no? Que algunos hagan cuentas muy cortas, y tengamos finalmente una cierta complicidad con un personaje complejo. Por supuesto, fue electo por la ciudadanía, es el presidente de Argentina, hay que actuar en función no de las coincidencias ni de los gustos, sino de las políticas públicas y en particular de la política internacional que desarrolle. Pero lo primero que diría es eso, ¿no? Mantener una mirada cuidadosa y no aparecer asociados a un personaje y a sus ideas. No ha mirado mucho para acá tampoco. No, pero anunció, ¿se acuerdan, no? Que él tenía sintonía. Yo siempre me pregunté cuál era la sintonía que tenía con la calle Pou, ¿no? Y de aquí hubo alguna especie de señal diciendo nos puede ir mejor. Peligroso, peligroso. Así que a partir de una cosa como la que acaba de pasar con Colombia, yo creo que más aún poner las barbas en remojo. Después cuidar la política internacional, ¿no? Que es lo que no ha hecho este gobierno. Tratar de tener una política estratégica y no improvisada. Tratar de generar consensos nacionales y regionales y no cortarse solo. En fin, me parece que ahí hay mucho para hacer. Y por último, pensar en Uruguay como un país que ayude a la solución de conflictos. No solo como un país que se inserta en términos de lo tradicional de la política internacional, comercio, producción, sino que ofrece su experiencia, su legitimidad. Lo hizo con Colombia, ¿eh? Uruguay fue muy importante, Santos lo vive diciendo, Uruguay y algunos personajes de Uruguay, puntualmente el expresidente José Mujica, ese es un papel para Uruguay. Lo fue también Enrique Iglesias durante mucho tiempo, lo fue Sanguinetti, es decir, Uruguay puede de alguna manera ser garante de procesos de consenso, de acercamientos. Ahora, fíjate que lo fue con Venezuela. Fíjate qué interesante, porque Santos viene de un mundo conservador dentro de la política colombiana, asociado al uribismo, a los anteriores gobiernos. Sin embargo, reconoce en Mujica un interlocutor válido en ese momento para determinados logros. Porque lo precisaba para generar confianza hacia una parte del conflicto. Y Mujica tenía la capacidad de ser, digamos, interlocutor en este caso, de la FARC. O sea, hubo ahí una inteligencia y Santos lo reconoce de una manera muy directa y creo que es la mejor versión de Uruguay, que repito, no es solo en este caso, también lo es en relación a ser sede de organismos claves como la LADI, en su momento la creación de la OMC, antes ALAC. O sea, lo que quiero decir, la Ronda Uruguay del GATT, la sede del Mercosur, es decir, tenemos ese papel para cumplir, nosotros necesitamos que a la región le vaya bien. Hay que defenderlo. Sí, hay que tratar de no improvisar y tener un poquito más de capacidad de sentirnos parte del barrio, ¿no? Álvaro, la última que te hago, porque después vamos a profundizar en las consecuencias del atentado en Moscú, que dejó más de 140 muertos, en esta reaparición de Estado Islámico dentro de un contexto donde está el foco. Porque recordemos que Estado Islámico ha estado provocando atentados en Siria, en el norte de Irak, en Pakistán, han muerto 90, 70. Al mundo no le interesa demasiado porque mueren allá en unas guerras que quién sabe qué. Estoy diciendo naturalmente para quienes no les interesa. Pero ahora reaparece en un momento clave de la guerra con Ucrania, con un atentado inesperado, del estilo de los de Estado Islámico. Bueno, esto... ¿Qué puede generar, cómo puede afectar esta nueva situación, el impacto que va a tener en la guerra, el liderazgo de Putin? ¿Cómo visualizás todo esto? Y sí, el impacto es enorme, mucho más del que ahora se ve, ¿no? Que parece una cuestión de un solo país. Yo creo que hay un montón de interrogantes sobre lo que pasó
estas cosas demoran mucho tiempo en saberse la verdad. En el bloque próximo, con una persona que está allí, vamos a tener alguna más que información, hipótesis, ¿no? Porque todas están abiertas, las que le sirven más a Rusia y a Putin, las que le sirven más a Occidente, es decir, estamos en ese juego en donde puede haber múltiples interpretaciones. Con un actor que sigue generando siempre muchas hipótesis. Siempre, ¿no? Estado porque, dinámico, digo. claro, ¿no? porque las agendas y los intereses y las razones son complejas, ¿no? Entonces, me tomo un poquito de distancia, porque para eso está el tercer bloque, pero lo que quiero mirar es el impacto más internacional, por lo menos en tres cuestiones que me parecen están a la vista, ¿no? La primera es una cierta imagen de debilidad para Rusia como país, ¿no? Esa vulnerabilidad, ¿no? Como no pudieron. Y ahí me acuerdo mucho de también cómo empezó este último conflicto entre Gaza e Israel, ¿no? Cuando uno se pregunta cómo pasó esto en un lugar hiperseguro, ni que hablar, la Franja de Gaza, en este caso esta parte muy especial de Moscú, o sea, ¿qué pasó ahí, no? Y además hubo avisos, de vuelta a una cosa similar a lo que pasó en Israel, hubo un aviso de Estados Unidos, eso increíblemente está generando mucha desconfianza de por qué, aún en medio de una guerra, funcionan mucho los avisos de este estilo y no lo tomaron en cuenta. Yo no tengo dudas de que esa imagen de debilidad hacia afuera, que también es una imagen de debilidad para Putin a nivel internacional, sin embargo, lo fortalecen para adentro, ¿no? Porque en este tipo de atentado lo que pasó también en Israel, es que se endurece la política interna. Hay más razones para convocar al conflicto, a fortalecer la defensa, a decir tenemos que ponernos más duros. Y para cuestionar otros asuntos. Exacto. Entonces, eso va a ocurrir, vamos a tener un Putin para adentro muy fuerte. Si hubiera habido un interés de afectarlo a él, tendría que haber sido antes de las elecciones. Entonces, pasó después de las elecciones. No sé, ahí hay un asunto que a mí me genera una cierta, por lo menos, dos interpretaciones, ¿no? Porque parece una debilidad hacia el mundo, pero al mismo, porque uno dice, ¿cómo le pegaron? ¿No? Lo que pasó también con el atentado de las Torres, ¿no? Esa idea de no se puede creer que esto esté pasando, pero al mismo tiempo una oportunidad de endurecer mucho la política para adentro. Lo segundo que me parece es el impacto en Europa. Europa está quedando siempre como un sándwich, ¿no? Es una cosa en donde cada uno de estos conflictos, de estos episodios, después uno espera la repercusión en Europa, ¿no? La guerra es clarísimo. Están ya. Y imagínate, bueno, te vamos a tener en breve por allá y aprovecharte para que nos cuentes cómo se está viviendo esto de volver al clima de inseguridad, de inminencia de atentados. Hay episodios muy fuertes, próximos eventos muy importantes, las Olimpiadas en París, la Eurocopa en Alemania. Es decir, van a pasar cosas masivas en donde este tipo de acción aumenta su importancia. Entonces, son foco clarísimo, no estoy con esto quitándote el estímulo de que viajes, pero no voy a ir igual. Sí de que desde allí nos puedas contar cómo se vive eso, porque a nosotros nos resulta tan lejano, no imaginamos cómo es vivir bajo esa tensión, ¿no? Y esa hipótesis. Entonces, me parece que va a ser importante ver el resurgimiento, vos decías, ya está permanentemente en algunos lugares, pero en Occidente es como que volvió, ¿no? Y de alguna manera, y ahí voy al tercer impacto, yo no sé si esto no impacta en la selección de Estados Unidos, porque recordemos que fue Biden el que retiró las tropas de Afganistán en el 21, ¿no? 20 años después de la invasión a Afganistán. Entonces, se la van a cobrar se la van a cobrar y Trump lo va a usar como un argumento. Entonces, aunque parezca lejano porque territorialmente no los toca, salvo el atentado del 11 de septiembre, puede haber un impacto político. Así que yo diría que aunque fue territorialmente en Rusia y seguramente motivo de discusión hacia adentro, hay una repercusión que finalmente, como todo hoy, tiene carácter geopolítico global, pero vamos a tratar de ver en el tercer bloque un poquito más en profundidad. Sin duda, hay que mirar con atención y hay mucha tela por cortar y por eso, ojalá, teniéndote allá, podamos tener una conexión un poquito más cercana de esa realidad. Y ojalá podamos cortar la tela, Álvaro, seguramente, así que vamos a estar en contacto. Gracias, Álvaro Padrón. Nosotros nos vamos a la pausa y, obviamente, vamos a meternos de lleno en el último atentado de Estado Islámico, en este caso en Moscú.
Bien, y como lo adelantábamos, nos vamos a detener en ese atentado que impactó a Moscú el 22 de marzo, cuando se produjo el ataque a la sala de conciertos Crocus City Hall, en uno de los barrios más lujosos de Moscú, que dejó un saldo de más de 140 muertos. En primer lugar, vamos a profundizar sobre las consecuencias que podría traer este atentado en la población rusa, que está en una situación de tensión en la guerra con Ucrania, y también la situación política internacional del país dentro de ese contexto. Lo vamos a hacer con el analista internacional radicado en Moscú y aense en Polimata, quien dialogó con nuestro compañero Federico Yurkovich para ponernos un poco al tanto del impacto que ha tenido este episodio y esta reaparición de Estado Islámico. Del barrio te puedo contar mucho porque es mi barrio, ¿no? Es mi barrio desde hace muchos años. Es un barrio hermosísimo, ¿no? Yo viví en algunas partes de Moscú y el día que fui allí me quedé absolutamente enamorado. La estación de metro se llama Mikhinina, ¿no? Y está justo, esa estación de metro Mikhinina está más o menos 1 kilómetro del límite. Entonces, eso es Moscú, pero ya 1 kilómetro de allí ya no es Moscú, es cercanías, ¿no? Entonces, está el río de un lado, del otro lado tiene una autopista, detrás unos parques, es un barrio muy tranquilo, es un barrio que tiene dachas, que son casas quintas muy antiguas, de esos tipo libros de Dostoyevsky narra, ¿no? y de Tolstoy, en la literatura del siglo XIX aún, existen esas casitas ahí, con las babushkas, que son las abuelitas, y bueno, una vez le pregunté a una abuela ahí, ¿no? Cómo esas casitas, me decía que eso era todo así, antiguamente, hace 20 años, ¿no? Después, bueno, el capitalismo lo desarrolló, más o menos como Puerto Madero, que de ser un puerto abandonado pasó a ser un punto turístico impresionante, ¿no? Carísimo, elegantísimo, etc. En Buenos Aires, capital federal. Entonces, este es el barrio. Crocus son 2 shopping centers, ¿no? Que ahora cambiaron de nombre. Uno era Vegas, que ahora no puede llamarse más así porque Las Vegas de Estados Unidos, y Crocus, que es, ahí tienes, por ejemplo, todas las marcas más elegantes de Europa. Por ejemplo, como Galería Lafayette en París, ¿no? Vittorio Emanuele en Milano, ahí delante de la Catedral de Milano, por ejemplo, de la Dom. Es una galería de ese nivel más o menos, ¿no? Es muy, muy elegante. Enfrente al ministerio, bajan helicópteros allí, está el río de Moscú. Entonces es un lugar, es un poco un oasis dentro de la ciudad de Moscú, porque eso está muy cercado, ¿no? Entonces, bueno, creo que estuve en ese teatro ya. Entonces yo creo que ese atentado estuvo bien pensado para que fuera un lugar que impactaría las élites ahí de Moscú, ¿no? Bueno, sobre la segunda parte de tu pregunta, la ciudad está desgarrada, por supuesto, ¿no? Desde el sábado estoy hablando con mis amigos, casi todos del barrio. Lo que más me conmocionó fue hablar con una chiquita de 12 años, también, bueno, hija de amigos, hablé con ella, ¿no? Con videollamada, y ella estaba muy, muy desgarrada porque, bueno, en el momento del atentado ella estaba bajando justo del metro y entonces la madre la llamó, dijo, por favor, vení urgente a casa, hay una confusión ahí, bueno, y el momento que lo pasó fue muy mal. Entonces, claro, la población está amedrentada y todo. Y la población rusa, eso siempre lo digo, ¿no? La población, yo siempre divido en 3 cosas, ¿no? Una cosa es el Estado ruso, ¿no? Otra cosa es el gobierno ruso y otra cosa es el pueblo ruso, ¿no? Por ejemplo, yo soy brasileño de nacimiento y bueno, en Brasil ahora está Lula y hasta hace poquito estaba Bolsonaro. Entonces, una cosa son los gobiernos, ¿no? Otra cosa es el pueblo, ¿no? El pueblo en realidad entonces, bueno, el pueblo ruso, más allá de que mucha gente dice, bueno, por el tema de la guerra, de la invasión de Ucrania, pero el pueblo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Fue un atentado desgarrador, de los peores de la historia de Rusia. Eso solo hay algo que se pueda comparar en el accidente del Teatro Bolshoi hace 20 años, ¿no? En el ataque ahí por los chechenios, bueno. Entonces, bueno, la ciudad está muy desgarrada, la gente con miedo, los shopping centers estuvieron cerrados y bueno, la ciudad está bastante traumatizada, digamos, ¿no?
Y es lógico pensar en este impacto en la población en general cuando sucede un hecho de esta naturaleza, pero el periodista y analista también detalló las consecuencias geopolíticas de este ataque, entre ellas el cambio de estatus de la guerra, del conflicto con Ucrania particularmente, que hasta ahora era definido simplemente como una operación especial y ahora cambió. Ahora, con calma, poco a poco, vamos intentando descifrar ese atentado, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con las víctimas, de lo que tiene que ver con cómo fue, de bombas, pero hablo a nivel geopolítico, ¿no? ¿Qué implicaciones políticas, geopolíticas, ¿no? Eso puede tener. Entonces, precisamente, bueno, contextualizando, ¿no? Eso se da justo después de las elecciones, unos días después, cuando Putin ya está asegurado, ¿no? Con lo cual, bueno, no tiene más cuestiones de popularidad para responder, puede tomar medidas impopulares. En un momento en que Rusia declara guerra a Ucrania, porque antes no era una guerra de parte de Rusia, era una operación especial, special operacja, que eso significa en la práctica que ahora Putin puede aumentar su poder, el poder de represión interna, ¿no? Puede tener más poder de control de los ciudadanos, bueno, de lo que sea. Y además en la política externa también, como es el estatus de guerra, bueno, puede pisar el acelerador, pongámosle, ¿no? Y dentro de Rusia también, bueno, puede convocar más hombres a la guerra, ¿no? Ciudadanos rusos, puede poner toda la industria a favor de la guerra, servicio de la guerra, por ahí una fábrica de computadores puede cambiar completamente su producción a algo bélico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y hay cuestiones aquí también importantes en cuanto a quiénes estarían detrás de ISIS, ¿no? Porque, bueno, Rusia no se lo compró, esa historia de que fue ISIS, ¿no? Es como que, bueno, Juan es atacado en su casa, bueno, y cree que fue su vecino, Pablo. Pero no vino Pablo, vino un desconocido. Entonces, bueno, Juan cree que es Pablo, ¿no? Una persona que no atacó, pero cree que es el responsable, el que pagó el mandante, entonces va a buscar al responsable, ¿no? Y eso, bueno, según Rusia, eso fue Ucrania, bueno, inteligencia americana, entonces atacó Ucrania después de ese episodio, atacó el sábado, atacó el domingo atacó Lviv y el lunes atacó de la semana pasada, de esa semana, bueno, atacó Kiev, la capital, ¿no? Y ahora, bueno, estamos esperando para ver si va a haber una escalada, pero es lo más probable. Bien, y Polimata también se refirió a las distintas teorías que han surgido sobre la responsabilidad del atentado. El experto descartó que fuera un autoatentado por parte del gobierno ruso, algo que se manejó, al tiempo que aseguró que aún se mantienen dudas sobre la responsabilidad estadounidense, ucraniana o del ISIS, Estado Islámico, en este ataque. Siento que no fue Putin que hizo ese autoatentado, como se dijo el primer momento, ¿no? Siento que ISIS sí participó, sí, para mí participó, pero siento que debe haber habido alguna connivencia, alguna participación, alguna voluntad comprada, ¿no? Ahora, si fue Estados Unidos, la inteligencia americana, si fue Ucrania, si fueron disidentes de Putin internos, ¿no? Porque también los hay, aunque bueno, los números oficiales muestran lo contrario, pero sí los hay, porque acaba de morirse Navalny, ¿no? El oponente. Para que tengáis una idea, Navalny y Putin se contraponen como Milei y Cristina Kirchner, por ejemplo, ¿no? Son dos, no en cuanto a derecha e izquierda, es otro tipo de división, ¿no? Porque no es lo que se divide allí. Allá es nacionalismo versus europeísmo, pero bueno, tiene esa especie de dicotomía, lo que vosotros decís grieta, ¿no? Entonces, claro, al morir Navalny, claro que tienen que Putin tiene muchos disidentes que pudieron haber hecho eso también, ¿no? La cuestión es que, bueno, que yo creo que ISIS solo no lo pudo hacer solo. Además, fíjate que para hacer semejante atentado en un lugar que, como os dije, ¿no? A ti, a tu público, yo vivo en ese barrio, entonces siempre que voy tengo que pasar por detector de metales, es una zona súper segura, es una zona muy elegante, hay helicópteros ahí enfrente, hay ministerios, cámaras por todos lados, es un barrio que está, hay el río Moskva,
Moscú de un lado, del otro lado hay una tipo General Paz, una autopista, después hay un bosque, o sea, está aislada esa zona, hay mucha policía, entonces, bueno, para mí hubo connivencia. Pero después que 4 personas, ¿no?, que fueron presas ese mismo día, hacen semejante atentado con tanta inteligencia, me parece un poco extraño que salgan en un coche paseando por la ruta, yendo a la frontera de Ucrania y Rusia, con Bielorrusia, que es la triple frontera donde precisamente hay bombas, minas, hipermilitarizada para escaparse por la frontera, y ahí, bueno, salen del coche, bajan las manos, levantan las manos, agachan y dan notas a la televisión. Me parece demasiado prolijo ese enlace, ¿sabes? ¿Por qué no se escaparon por un túnel subterráneo que se estaría preparado por el río, nadando? ¿O por qué no quedaron ahí con pasaportes falsos viviendo en las cercanías o en el bosque que está detrás? Me parece que es demasiado prolijo como pasó todo. Entonces, nosotros no podemos comprar todo desde la prensa, ¿no? Nosotros tenemos que no informar cosas especulativas, pero tampoco comprar todas las historias. Entonces, para mí hasta ahora no está cerrada la cosa, ¿no? No estoy seguro que ISIS hizo eso de su propia voluntad, porque también, bueno, es una célula que trabaja con ese tipo. En realidad ISIS es como una marca, ¿no? Y esa es una célula llamada ISIS-K, que es una de las patentes de ISIS, que no tiene un lugar fijo, además, es una agrupación terrorista esparcida, ¿no? En ese caso de K está por Pakistán y Afganistán. Entonces sí pudo haber hecho algo como un encargo, ¿no? Como también pasó con Wagner, etc. Todo es posible aquí hasta el momento, ¿no? Bien, y allí quedarán entonces muchas interrogantes que veremos cómo se van respondiendo conforme pase el tiempo. Era el analista internacional brasileño Jansen Polimata, residente en Moscú. Con él estamos cerrando este encuentro de Sin Fronteras. Le mandamos un beso grande a Maite Sarasola, a quien esperamos el próximo lunes aquí. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Chao.